Buenas noches. Se habló mucho y se dijeron muchas cosas sobre Rosario Robles este martes, a tal grado que la propia Rosario hizo que se divulgara este tuit. Escribió en la noche: he decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados a atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad. Un tuit que parecería limar algunas declaraciones de uno de sus abogados, del abogado Sergio Arturo Ramírez. Más allá de eso, más allá de este tuit, esta mañana recibí una llamada de Rosario Robles desde la cárcel de Santa Marta. Me autorizó difundir las siguientes frases. Pensé muy bien mi decisión de buscar ser testigo colaborador. Es decir, esto no fue de un día para otro. Rosario Robles me dijo que lo pensó muy bien. No tengo nada que imputar o que acusar al ex presidente Peña Nieto ni a el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Me dijo también: hablaré porque veo en la denuncia de Emilio Cebadúa cómo está acusando a gente incorruptible. Callarme sería avalar una gran injusticia. Me dijo también Rosario Robles: sé a lo que me estoy enfrentando y puedo imaginar cómo será mi vida después de esto. Pero no podía quedarme sola, pagando por cosas que no hice y viendo cómo, con mentiras, se destruye a gente inocente. Palabras de Rosario Robles vía telefónica, una llamada que recibí esta mañana. Vamos a ver de nuevo la segunda frase. No tengo nada que imputar al expresidente Peña Nieto ni a Miguel Ángel Osorio Chong. Palabras de Rosario Robles esta mañana desde la cárcel de Santa Marta. Por la mañana, más temprano, hablamos también con su abogado, con Epigmenio Mendieta. Ella no formaba parte del equipo de Luis Videgaray, lo sabemos muy bien. Ese abandono tuvo que venir o del presidente Peña Nieto, del secretario Osorio Chong, de nadie más. Pues creo que ella misma podrá... De nadie más. Sí, yo creo que es ella misma la que podrá en su momento decir quién considera que la abandonó y de quién esperaba solidaridad. Pero lo cierto es que ninguno de los nombres que acabas de mencionar en este momento tuvieron ningún acercamiento, bueno, ni siquiera una llamada con la finalidad de publicar en la que no te preocupes, Rosario. Palabras del abogado Epigmenio Mendieta, quien ha acompañado a Rosario Robles en la parte más dura, en esta parte muy, muy dura del último año. Y palabras de Rosario Robles: no imputará, no acusará ni al expresidente Peña Nieto ni al ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Parecería que el objetivo claro de Rosario Robles, o el objetivo central, es el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray. Previendo esa ofensiva, Videgaray no perdió tiempo y difundió una carta. La vamos a leer en unos momentos cuando regresemos al tema de Rosario Robles. Otro día muy difícil, otro mal día en cuanto a los números de la pandemia del COVID. Una cifra altísima, otra vez, de mexicanos muertos, 813 en las últimas 24 horas, lo cual lleva el total, pues prefiero ya ni siquiera mencionarlo, ahí lo tienen en pantalla. Ahí está en pantalla. En las últimas 24 horas, además, se registró hoy, en estas últimas 24 horas, el mayor número de contagios en el desde que se lleva registro de la pandemia, desde finales de febrero. La cifra más alta se había registrado el 1 de agosto, con 9,556 casos. Hoy se registraron 10,794 casos. Suponemos que es porque se están haciendo más pruebas, pero
en las últimas 24 horas 10.794 contagios reconocidos por la autoridad. Y uno de esos más de 10.000 contagios de las últimas 24 horas debe ser el de la señora Nancy. Anoche conocimos su caso. Ella se enteró de su resultado positivo en estos kioscos que ha instalado el gobierno de la Ciudad de México, un kiosco afuera de la estación del Metro Pino Suárez. Ahí están haciendo pruebas rápidas para gente, además, para gente de pocos recursos. Hoy recibimos miles, literalmente miles de comentarios sobre ese crudo testimonio que presentamos anoche. Juana, 110. Su resultado mostró dos rayitas. La prueba rápida. Su resultado es positivo. ¿Cómo se siente, señora? Pues es que no tengo síntomas. ¿Y por qué se vino a hacer la Porque prueba? un compañero del trabajo tiene. Nuestra jefa nos mandó a hacernos a varios por lo mismo, de que él tenía ya más síntomas. ¿Y en dónde está su lugar de trabajo, señora? En Reforma, ¿En Reforma? ¿Y en dónde vive usted? en Valle de Chalco. ¿Vive hasta allá? ¿Vaya de vuelta? ¿Con cuántas personas vive usted? 5 en mis hijas y mi esposo, y aparte mi suegra y mi cuñada. ¿En la misma casa? Sí. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo, con sus emociones cómo están? Una mala noticia. Pero usted está joven, ¿usted es hipertensa? No, ¿Es diabética? no. Pues a echarle ganas. ¿Cómo se va a regresar ahorita a su casa? Tengo que ir al trabajo por mis cosas, dejé todo allá. Ajá. ¿Y después? Pues ir a mi casa y a ver ahorita qué voy a hacer. Pero se va a subir al metro, se va a subir a un taxi. No tiene más opción que el metro. No, ¿Y cómo le va a hacer usted para aislarse? ¿Hay cuartos suficientes en su casa? no. ¿Hay quien le pueda preparar alimentos aparte usted para que usted se quede ahí? ¿Qué edades tienen sus hijos? 15, 13 y 8. ¿Quién los va a atender mientras usted convalece? Porque usted tendrá que tener distancia. Yo creo mis papás, mi mamá. ¿Tiene usted posibilidad de irse a otro lugar fuera de su casa? No. ¿Qué es lo que usted le pediría a la autoridad si pudiera pedirle algo? Pues en dónde nos pongan, no sé en dónde aislarme, dónde, no tengo dónde. ¿En dónde poder aislarnos una vez que, como dice la señora, se le ha informado que dio positivo a COVID-19? Durísima realidad. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres, cuántas madres están en esta situación? ¿Cuántas? Gracias por sus muchos comentarios a este trabajo que presentamos ayer. Estos son algunos. Esa es la dura y cruel realidad. La mayoría de los hogares mexicanos de la gente más pobre no cuenta con una habitación donde un enfermo se pueda aislar. Cuando identifican a personas positivas, deberían facilitar transporte para evitar propagación en el metro. Es muy triste. Trabaja mucho para llevar dinero para que coma su familia y ahora con COVID-19. Ahorita le dicen regrésate a tu casa y aíslate. ¿Y con qué dinero va a sobrevivir su familia? En el trabajo ni ayuda ni nada le dan. Qué difícil situación y qué impotencia el no poder ayudar. Esta historia es terrible. La señora iba a regresar a su trabajo por sus cosas para irse a su casa, en Valle de Chalco. Sin querer, iba a esparcir su enfermedad. Muestra la triste realidad de cómo las personas que tenemos bajos recursos no podemos darnos el lujo y el espacio para enfrentar esta enfermedad. Cruel, pero buen reportaje. De veras, muchas gracias y gracias todas las noches por su participación, desde luego en nuestra pantalla de televisión, pero también en nuestras redes sociales. Sorprendidos por las respuestas que recibimos en cuanto a algunas de las historias, sobre algunas de las historias que presentamos, muy sorprendidos con la respuesta. Algo tocó la historia de esta señora que presentamos, la historia que presentamos ayer, a juzgar por la cantidad de respuestas recibidas. Anoche informamos que el gobierno de la Ciudad de México se prepara para el operativo
por el cierre de la Basílica de Guadalupe para los festejos de la Virgen. Ya no falta mucho. Hoy el sistema Metro, el Metro anunció que como parte de las medidas sanitarias, del 10 al 14 de diciembre van a cerrar las estaciones La Villa Basílica de la línea 6 y la estación Potrero de la línea 3. A mediodía el arzobispo Carlos Aguiar hizo este llamado. La Virgen irá ahora a nuestras casas. En lugar de esperarnos en su casa, ella irá a través de los medios que gracias a Dios contamos con las tecnologías de comunicación. Sigan adelante en devoción a nuestra Madre, honrándola en familia, en su casa, en sus parroquias. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México iba a informar hoy, iba a dar más información sobre este cierre de la Basílica. Habla ya de un operativo, dará a conocer los detalles de qué es lo que se va a cerrar, suponemos que en los próximos días, pero sí nos hacen ver que no solo va a cerrar la Basílica, va a cerrar el atrio, va a cerrar el corredor y va a cerrar prácticamente todo el acceso desde muchas calles antes de que se pueda llegar a la zona de la Basílica. El cierre para este 12 de diciembre parece será total. Y hablando de COVID, hoy la agencia de noticias Bloomberg dio a conocer un listado, un ranking de los peores y los mejores países para vivir en la pandemia. Este ranking mide dónde se ha manejado el virus de forma más eficaz, con la menor cantidad de interrupciones para los negocios y la sociedad. Y en este ranking pues no nos va nada bien. Somos el último lugar. Bloomberg mide a 53 países desarrollados y de mediano desarrollo, y junto con Argentina, Perú, Bélgica y la República Checa, pues somos los peor ranqueados, es más, último lugar. Para esta medición se tomaron en cuenta 10 indicadores, entre ellos el número de casos, el de personas muertas, el porcentaje de letalidad, el de positividad, además de el éxito de las medidas de confinamiento impuestas. Y como siempre, quienes salen en primer lugar son Corea, Japón, etcétera, etcétera. Y nosotros, último lugar. Hoy se siguió hablando de las vacunas. El canciller Marcelo Ebrard calculó que México podría empezar en diciembre su proceso de vacunación contra el COVID. El canciller informó que mañana Pfizer va a entregar el expediente técnico de su vacuna, lo va a entregar a la COFEPRIS. Ahí se va a analizar un proceso similar al que ya inició el viernes en Estados Unidos. Si COFEPRIS autoriza la vacuna Pfizer, tardaría máximo 5 días hábiles en llegar a los centros de vacunación que determine, y que no ha determinado todavía cuáles serán, pero que determine la Secretaría de Salud. Por cierto, y el gobierno federal anunció que va a entregar apoyos para gastos funerarios a familiares de personas muertas por COVID. Va a ser un apoyo de 11,460 pesos. La solicitud se va a poder hacer a partir del 2 de diciembre en la página web que estamos viendo ahí en pantalla, www.deudoscovid.gov.mx, y los beneficiarios ahí están, pueden ser esposos, parejas, hijos, padres, y ahí están los requisitos. Esto es lo que va a ofrecer el gobierno federal. Cambiando de tema, vamos a cambiar de tema antes de regresar con el de Rosario Robles, porque esta tarde fue encontrado el cuerpo, el cadáver de un empresario, el empresario Felipe Tomé. Lo encontraron en la carretera Tepic, Puerto Vallarta, cerca de un poblado de nombre Mesillas. El empresario había sido secuestrado luego de que lo emboscaron la madrugada del domingo mientras viajaba en una camioneta en Puerto Vallarta. La Fiscalía de Nayarit informó que encontraron el cuerpo después de una denuncia. El cuerpo del empresario estaba cubierto con una sábana blanca y con huellas de violencia. Y bueno, sobre violencia, esta tarde se registró una balacera en la plaza comercial Metrópoli Patriotismo, en la alcaldía Benito Juárez. De acuerdo con la policía, un cuentaviente había retirado dinero de una sucursal del banco. Al ir en el elevador, un hombre lo amagó con una pistola, le trató de quitar el dinero, el cuentaviente se resistió, le disparó el asaltante y huyó. Al final, el hombre huyó sin el dinero en una motocicleta con su cómplice. La víctima fue identificada como Carlos Rodríguez, de 34 años, recibió un balazo en un glúteo, lo llevaron a un hospital hoy.
en la Ciudad de México. Bueno, gracias, muchas gracias también por los comentarios que estamos recibiendo, por las frases que Rosario Robles me autorizó difundir después de que ella me llamó desde el penal de Santa Marta esta mañana. Dijo más cosas, pero para esta noche solo me autorizó reproducir estas 4 frases, las podemos volver a ver. Pensé muy bien mi decisión de buscar ser testigo colaborador. Esto no fue un acto de desesperación ni de improvisación. Ella me dijo y me repitió que es una decisión bien pensada. Luego dijo, no tengo nada que imputar, ni voy a imputar al expresidente Peña Nieto, ni al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Dijo también que parte de la decisión, o en buena medida la decisión, la tomó porque ve en la denuncia de Emilio Cebadúa, quien fuera el oficial mayor cuando ella fue secretaria de Desarrollo Social y de SEDATU, dice, hablaré porque veo en la denuncia de Cebadúa cómo está acusando a gente incorruptible. Callarme sería avalar una gran injusticia. Y finalmente me autorizó a reproducir esta frase, sé a lo que me estoy enfrentando y puedo imaginar cómo será mi vida después de esto, pero no podía quedarme sola, pagando por cosas que no hice y viendo cómo con mentiras se destruye a gente inocente. Rosario Robles, en sus palabras. Esta tarde el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, respondió con una carta a los señalamientos que hizo un abogado, Sergio Arturo Ramírez, un abogado al que no habíamos visto, pero bueno, ha aparecido en estos días. Sergio Ramírez, abogado de Rosario Robles. Según el abogado, Videgaray desvió recursos para las campañas del expresidente Peña Nieto y de José Antonio Meade. José Antonio Meade no dijo nada, Luis Videgaray sí. Hace 3 meses, Luis Videgaray rompió el silencio, por lo menos en redes sociales, para defenderse de las acusaciones que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, hizo en su contra al relacionarlo con una red de sobornos cuando fue integrante del gabinete del presidente Peña Nieto. Hoy, Luis Videgaray publicó una nueva carta en redes sociales, esta vez para defenderse de lo dicho por los abogados de Rosario Robles. En una carta de 5 puntos, Videgaray comienza lamentando que Rosario Robles lo acuse sin fundamentos y deja claro: el mecanismo de moda de me salvo culpando a Videgaray tiene un límite, y ese límite son la verdad y la ley. Aseguró que él no tuvo nada que ver con la llamada estafa maestra, que de Rosario Robles solo fue compañero de gabinete, que eran pares y que no existía una subordinación. Ni ella ni sus colaboradores recibían instrucciones de mi parte, asegura Videgaray. Dijo también que cuando fue secretario de Hacienda, las ampliaciones presupuestales a la Sedesol y a la SEDATU, de las que fue titular Rosario Robles, se hicieron con estricto apego a la ley, y que como secretario de Relaciones Exteriores no tuvo nada que ver con el manejo de recursos públicos de otras dependencias. Videgaray aseguró que la nueva estrategia de la defensa de Rosario Robles es errada e inmoral, y nada contribuye a la lucha del presidente López Obrador contra la corrupción. La corrupción no se combate con mentiras y fabricando culpables, sentenció. Y ahí quedan las cosas por este martes. Vamos a regresar al tema al final del programa, al tema de Rosario Robles. Bueno, y este caso, agentes de investigación criminal de la Fiscalía de Guanajuato detuvieron ayer a un hombre. Lo identificaron como Juan Carlos Padilla, 54 años. De acuerdo con la familia del señor, ellos iban caminando por calles de Celaya cuando los interceptaron agentes. Los agentes le dijeron a Juan Carlos que tenían una orden de aprehensión en su contra. La familia asegura que los elementos no mostraron ninguna orden ni dijeron por qué delito se le estaba deteniendo. Aún así, los agentes sometieron al señor Juan Carlos, le pusieron la rodilla en el cuello, todo esto para esposarlo. Mira, le estoy subiendo a 6. No tiene que enseñar la orden. No traen placas, vean, no traen placas. No traen placas, ¿cómo golpean a la mujer?
Vean cómo lo empujan. Vean a la mujer el documento. Tranquilo, jefe, tranquilo. Ey, déjelo. Déjelo, no le tienen que poner eso, espérense. ¿Por qué? Necesitamos la orden. El señor Juan Carlos fue subido se dice que por al menos 6 agentes a una camioneta donde, según su familia, le siguieron pegando hasta matarlo. Así lo explica o así lo cuenta la esposa. Ni siquiera sabían cómo se llamaba, porque mi esposo les gritaba, les decía que a quién buscaba y ellos les dijeron otros 2 nombres que no me acuerdo ahorita. Y mi esposo creía que lo estaban secuestrando y gritaba que lo ayudara a la gente que lo estaban secuestrando. Y nos fuimos rápido al hospital y ahí en el hospital, cuando llegamos, dejaron pasar a mi hija y ya le dijeron que ya mi esposo había fallecido, que estaba muy golpeado. Todo golpeado está. Todo, de todas partes lo golpearon. No tuvieron piedad de él. ¿Qué pasó aquí? Sobre este caso, hace no mucho, en la noche, la Fiscalía de Guanajuato informó que el señor Juan Carlos sí tenía una orden de aprehensión por un delito grave, no se especifica cuál. De acuerdo con la Fiscalía, al momento de ser detenido, el señor Juan Carlos opuso resistencia, por lo que fue sometido, pues son los videos que vimos, que presentamos. La Fiscalía aclaró que el detenido jamás fue golpeado. También dice que la causa de la muerte de este señor fue por un infarto. Precisaron que el señor Juan Carlos padecía hipertensión y diabetes, además de que estaba en tratamiento médico. Tiempo. Bueno, pasan los días y pues la gente en Tabasco sigue con muchos problemas. Hay muchos damnificados por las inundaciones y bueno, hoy además hubo problemas por este censo que se está haciendo para determinar cuántas personas fueron afectadas y en qué grado fueron afectadas. Hoy el señor Amado Mondragón, quien nos ha estado enviando videos de la situación en el estado y a quien vimos bucear en su casa, nos hizo esta denuncia. Él vive en Macuspana, afirma que el personal de la Secretaría del Bienestar no está haciendo un censo parejo, dice que eligen a quién censar y a quién no, esto pese a que hay casas con claras afectaciones, con pisos levantados, con bardas caídas, en fin, pese a todo esto, dice don Amado, el trabajo no está siendo parejo. Este es el señor ingeniero que va ahí. Ese es el que decide a quién le paga y a quién no le paga. Porque la verdad, este señor lo hago responsable de un censo falso que vino a hacer aquí. Ahí está mi casa, señor. Y se fue al agua ahí también. Está, y se fue al agua también. A la mitad de la casa se fue. Ahí está la muestra. Tiene foto. Pero él tomó la decisión de no proceder. No es justo, ¿eh? Mire, ¿de dónde pasó el agua? Este es donde pasó el agua. Hacemos una mención a nuestro señor presidente de la República, Andrés Manuel, que tome cartas en el asunto directamente. No a todos se le está censando, señores. Nada más al que ve que está en el agua, sí. Pero si también estas cabezas se fueron al agua, ahí está el nivel del agua donde se fue. Nada más se les hace fácil decir no procede, y listo. Para ellos es fácil, como ellos no viven aquí, como ellos no se fueron al agua, como ellos no pasaron las inclemencias. Eso no sirve así. Y simplemente así se va. No le importa nada. ¿Será que a esta persona le importa algo de lo que le está pasando a la colonia? ¿Será que a esta persona le importa algo de con esa actitud? Esa es la clase de personas que nos mandó, licenciado Andrés Manuel. Con todo respeto, estas personas no tienen corazón ni sentimiento por lo que le está pasando a esta gente. Bueno, eso en Macuspana. En Nacajuca también siguen los trabajos del censo de damnificados por las inundaciones. Hubo habitantes que se quejaron porque personal de la Secretaría de Bienestar tampoco lo está tomando en cuenta. Dice que además les pedían documentos como la credencial de elector que habían perdido en las inundaciones. Una de las personas damnificadas dijo que apenas había tramitado su INE y mostró su comprobante, pero según ella tampoco le quisieron registrarla para los apoyos. En medio de las inundaciones, surge el ingenio de los habitantes. Estas son imágenes de pobladores de la isla, esto es en Tenosique, ahí en Tabasco. Así fue como cruzaron un auto en medio del Usumacinta, ¿sí?
Lo subieron a 2 cayucos, a 2 lanchas y se lo llevaron. Cuando llegaron a la tierra, pues colocaron unas tablas y lograron cruzarlo. La vida con las inundaciones en Tabasco. Estábamos en la planta baja y cuando salí del baño forcejeamos un poco y fue un acto de violencia, una violación. Y en otra de las historias a la que le hemos dado seguimiento en los últimos días, esta tiene que ver con Morelos. Desde el viernes presentamos el caso de una joven abogada, un joven, 28 años, quien acusa de violación a un diputado de Morelos, al diputado del PES, un señor de nombre Marco Zapotitla. El diputado pues desapareció, se perdió desde principio de mes y el proceso para desaforarlo en el Congreso del Estado pues no caminaba, pues la comisión encargada no alcanzaba el quórum, no podía sesionar, pero hoy por fin sesionó la comisión y los diputados acordaron publicar 3 edictos para con esto notificar al diputado Zapotitla del desafuero en su contra. ¿Qué sigue después de que se publiquen estos edictos? Bueno, el caso va a ser llevado al Pleno del Congreso de Morelos y ahí será votado en el actual periodo ordinario de sesiones o en un periodo extraordinario después del 15 de diciembre. El Congreso ya tiene la información del expediente que presentó la Fiscalía cuando solicitó el desafuero, él pues desde el 1 de octubre. El reportero Juan Pablo Becerra Costa platicó con el fiscal y esto es lo que dice. El fiscal dice que es un caso muy sólido en contra de este diputado. Yo tuve una reunión de trabajo con la Unidad de Delitos Sexuales de aquí de la Fiscalía Metropolitana y se me da cuenta de que las evidencias son sólidas. El material, el acervo probatorio que se está presentando ante la legislatura del Estado, donde se solicitó el desafuero de ese legislador por el delito de violación, es sólido. Por razón de respeto al debido proceso no puedo decirte cuáles son las pruebas en concreto específicamente, pero sí te puedo decir que todo el acervo pericial con que se cuenta es suficiente para ejercitar acción penal. ¿Qué cosa? Estaba parado el caso en Morelos, estaba parado. Parece que se ha reactivado y hay una acusación de una mujer, que no se olvide esto, de una mujer en contra de un diputado. Bueno, antes de ir a otras cosas, cómo cierra el mundo. 257,000 personas muertas en Estados Unidos. Y ahí tienen a Brasil, ahí tienen a la India y tristemente ahí está en ese cuadro también México. Otro día altísimo de contagios en Estados Unidos, 157,000. Y nosotros, pese a que hoy tuvimos récord de contagios, 10,794, pues las cifras no tienen nada que ver, ya no digamos con Estados Unidos, no tienen nada que ver ni con las de Brasil, ni con las de India en cuanto a contagios. La cadena de tecnología estadounidense Best Buy anunció que se va de México, que termina sus operaciones. Best Buy informó que de 49 sucursales en el país, 8 ya cerraron durante el año y que el resto van a cerrar sus operaciones a partir del 31 de diciembre. En un comunicado, Best Buy señaló que los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no es viable mantener su negocio en México. ¿O qué, David? Desde que se inventó el COVID, se acabaron los pretextos para las empresas o para algunas de las empresas que fracasan en su operación. Hoy anuncia desde Estados Unidos Best Buy que se va de México, que va a cerrar las 41 tiendas que le quedan en el país y que se van. No se van por el COVID. ¿Por qué se van? Quizá eso nada más anticipó su caída. ¿Por qué se van? Se van porque nunca le entendieron al negocio mexicano, porque no pudieron con la competencia. ¿Quién es su competencia? Pues Liverpool, Palacio de Hierro, Coppel, Electra, Sharp, todas las que venden electrodomésticos. A todas esas empresas. ¿Y por eso se va? Porque pero fracasa. ¿Lo dices a partir de qué? ¿De qué Lo datos? digo a partir ¿Sus de que ventas? son ¿De qué? De las unidades de Best Buy en el mundo es la que menos vende.
que a pesar de que Best Buy en el mundo creció, en México decrecieron. Y el pretexto que usa Fernando Silva, el director de la empresa, es, a pesar de que fuimos los número uno, que les enseñamos a los mexicanos la buena experiencia de los... Tú dices que se van porque fracasaron en México. Se van porque fracasaron en México y el COVID lo único que hizo es más evidente quién estaba bien parado y quién no estaba bien parado. Así de sencillo, esta empresa toma una decisión intempestiva. Todavía a principios de noviembre iban a enseñar su nueva tienda en Polanco, en la Ciudad de México, y cancelaron esa invitación. Y ellos hablan como que vinieron a revolucionar el mundo. No lo lograron revolucionar. Ahí están las ventas y habría que las ventas de cualquiera de las que mencioné, cualquiera de las tiendas departamentales de este país. Les está yendo bien. O sea, vendes computadoras, televisiones, teléfonos, electrodomésticos. El modelo de negocios de Best Buy no funcionó para México. Esa es la historia. A la empresa le va a costar 111 millones de dólares salirse del mercado mexicano. Fracasaron, es de esas empresas que vienen y no se adaptan a la forma de ser de México y creen que van a cambiar el mercado y el mercado les enseña cómo son las cosas. Y el pretexto es muy bueno, nos vamos por el COVID. Quizá nada más lo hace más evidente. Habría que ver las cifras de ventas, pero bueno, supongo que las no, revisaste. lo tengo. Todas las que venden más o menos lo mismo. O sea, las departamentales, la parte de electrodomésticos. Sí, ya las mencionaste, sí. De las que mencioné, todas las que mencioné. A todas les está yendo razonablemente muy bien. Razonablemente bien. Razonablemente bien, bueno, con la economía que tenemos. Menos a Best Buy y por eso se van de México. Y por eso se van de México. Bueno. Pero, ya ves, fracasa Interjet, culpa del COVID. Fracasa Best Buy, culpa del COVID. ¿A ti cómo te está yendo? Muy bien, gracias a Dios. ¿A ti? Entonces, bien. Remátala, David. Pues sí tenían razón en estar contentos los empresarios con la reunión con el presidente de la República. El presidente les dijo, ¿cómo le hacemos para que les dejen de robar a los trabajadores las malas empresas de subcontratación? ¿Y cómo le hacemos para aumentar la recaudación? Hoy hubo 12 mesas de trabajo que se van a mantener hasta el lunes para ver cómo resuelven el tema y créanme, les va a terminar saliendo bien. Está bueno. Bueno, Javier. Ciro, se suponía que estaban muy bien controlados los boletos para abonados y palcohabientes, pero ya hay boletos en reventa. Regresamos con lo que ocurrió en las últimas 24 horas. ¿Cómo reaccionó América? Mañana hay gente porque hay gente. Regresamos con eso. Mañana hay gente porque hay gente. Bueno, regresamos con esto de Javier, con la gente en los estadios mañana que comienza la liguilla y regresamos con lo que sigue, lo que viene en el caso de Rosario Robles. Volvemos. Ciro, amigos, ¿cómo están? Nada cambió en las últimas horas. Mañana 6,500 personas, poquito más, estarán en el Chivas contra América de ida de los cuartos de final en Guadalajara por iniciativa del equipo y autorización del gobierno de Zapopan y de Jalisco. América mandó un mensaje oficial, es una carga legal, dicen algunos. No hay nada que nos gustaría más que verte en el Estadio Azteca, le dice a su afición el club. Sin embargo, no podemos estar juntos por ahora. Sabemos que tú desde casa estás gritando cada gol como si estuvieras en la cancha. Seguiremos trabajando y apoyando a las autoridades, atendiendo sus indicaciones de forma responsable. Queremos pronto estar juntos. La federación también se manifestó y dijo que es una decisión de las autoridades locales, estatales y del equipo. O sea, ni aplaude ni reprueba. Solo sacaron el jabón. Aunque en estos 8 meses acordaron con la Secretaría de Salud Federal que solo se podría abrir estadios con semáforo amarillo. Hoy, el subsecretario de Salud, el señor López-Gatell, dijo que no pueden prohibir la apertura del estadio, pero que el gobernador Alfaro tiene que asumir las consecuencias en caso de que haya algo severo. Chivas dio a conocer detalles para comprar boletos y el reglamento dentro del estadio. 1. No habrá venta de alimentos y bebidas. 2. Cubrebocas, KN95 o quirúrgicos todo el tiempo. No sé qué va a pasar si alguien llega con alguno que no tenga estas especificaciones. No menores de 16 años ni mayores de 60.
deben llevar identificación, pero no sé cuánto tiempo va a tardar el proceso de estar checándole a cada quien el INE o el acta de nacimiento o el pasaporte. 4, pueden entrar desde las 6 p.m. y hasta 30 minutos antes del juego, o sea, máximo 8:30. Solo 2 boletos para cada abonado. Todos tienen que llenar un formulario digital antes y presentarlo con el teléfono. No sé qué va a pasar con los que no tienen teléfono. En fin. Y en este México mágico ya aparecen boletos en páginas oficiales de reventa. Mire usted, me llegó esto, 110,000 pesos por 2 boletos, 10,800 contagios en las últimas 24 horas. Hoy tenemos récord de los últimos 8 meses en pandemia, pero mañana allá vamos. Que viva el fútbol. Ciro, amigos, buenas noches. Gracias, Javier. Hacemos una pausa y regresamos con lo que sigue en el caso de Rosario Robles. Volvemos. En medio de tanto ruido este martes en el caso Rosario Robles, una cosa parece quedar clara. Según la propia Rosario, no acusará, porque no tiene por qué ni con qué, al expresidente Peña Nieto. Anoche dijimos que si todo este asunto de convertirla en testigo colaborador era para atrapar a un exsecretario de Estado, el desenlace se iba a quedar muy corto. Pero por lo visto, así será. Las baterías apuntarían al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y no parece haber más parque. No parece haber parque para más. Y ya vimos hoy cómo se defendió Videgaray. Habrá que escuchar a la única voz que sobre este asunto no ha dicho todavía una palabra. Habrá que escuchar qué dice y sobre todo qué resuelve la Fiscalía General de la República. Se quedan con qué, vamos a ver qué dicen. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo.